Secretaría de Educación Pública. Joven, creativo, innovador, amante de las tecnologías sustentables y el trabajo social. Inspirado por su proyecto de titulación de la licenciatura, creó uno de los programas de captación de agua con mayores resultados en la actualidad, iniciativa que ha sorprendido a expertos en seguridad hídrica y sustentabilidad a nivel mundial. Acompáñenme a conocer en corto a Enrique Lomnitz, reconocido como uno de los 35 innovadores menores de 35 años con más talento del mundo, distinción que otorga cada año el MIT Technology Review, una publicación del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Aquí tenemos un sistema de captación de agua lluvia, nada más para que puedan visualizar un poquito cómo es. El sistema empieza en el techo, que si pueden ver, tiene una canaleta y baja ese tubo negro. Entonces, cuando llueve, el agua baja por ese tubo, recorre y cruza por acá hasta venir aquí a esta parte. Cuando viene el agua de lluvia, si te fijas, al pasar por acá, el agua, lógicamente, no se va a seguir para allá, va a bajar por acá. Entonces, cuando empiece el aguacero, lo primero que cae no se va para allá, baja para acá y entra al Tlaloque. Entonces, esa es esta primera agua cuando empieza a llover, cuando empieza el aguacero, que durante esos primeros 5 o 10 minutos va a estar más contaminada el agua. Entonces, primero se va a ir llenando el Tlaloque, tú le puedes poner hasta dónde, pero primero se va llenando el Tlaloque y cuando ya se llena, entonces el agua ahí sí ya sigue con su recorrido hacia el tanque. Pasa por una mallita ahí, nada más para quitarle si se te coló alguna hoja o alguna cosita por el estilo, y ya entra aquí a este tanque de almacenamiento, que esto puede ser una cisterna o puede ser cualquier tipo de tinaco, pero pues en este caso es este tanque, ¿no? Entonces este ya está lleno de agua de lluvia. Y este sistema, digamos, hasta acá tenemos agua de lluvia que captamos del techo y nada más pasó por el Tlaloque. Entonces esta va a ser un agua, digamos, ya algo limpia, pero todavía no 100% tratada, ¿no? Entonces, pero aquí, si la puedes ver acá, de todas maneras, esto es pues pura agua de lluvia que tenemos en el tanque, y aunque todavía no está filtrada, ya es cristalina, o sea, ya está bastante limpia, ¿no? Y de aquí, el agua la sacamos con una bomba, la pasamos por un par de filtros, que son estos dos, el negro y el azul, y esa línea ya sube el agua a nuestro tinaco. Entonces ya pasa por ahí y ya el agua que usas en la casa ya es el agua de lluvia, pero ya tratada. Y como puedes ver, o sea, incluso antes de filtrarla, ya es un agua bastante limpia. Nada más con el Tlaloque y con tener un techo razonablemente limpio, ¿no? Entonces es un proceso bastante sencillo. O sea, si te fijas, no es que sea la gran locura, ¿no? La gran ciencia. Y pues cada vez que llueve, pues se llena tu tanque, ¿no? Entonces es como tener un tinaco autollenable en tu casa. Enrique Lomnitz Climent nació el 14 de febrero de 1983 en la Ciudad de México. Tiene estudios en artes plásticas y ciencias del medio ambiente en la Escuela de Diseño de Rhode Island en Estados Unidos y es licenciado en diseño industrial por la misma institución. Actualmente cursa la maestría en proyectos socioambientales por la Universidad del Medio Ambiente en el Estado de México. Es director y fundador del proyecto llamado Isla Urbana, el cual permite a las familias que carecen de agua potable generar un sistema sustentable no convencional para la captación y filtración de agua. Es miembro de la Junta Directiva del Instituto Internacional de Recursos Renovables IRRI México AC, una organización dedicada al desarrollo de tecnologías y técnicas para el uso sustentable de recursos naturales, y es cofundador del proyecto Jata Tucari, Desarrollo Sustentable para el Pueblo Huichol, dedicado a introducir y transferir la captación de agua de lluvia a comunidades huicholes.
Ha sido docente en decenas de cursos, talleres y diplomados sobre ecotecnologías, implementación de proyectos y captación pluvial, ofrecidas directamente por Isla Urbana o por instancias como el Museo Interactivo de Economía, la Universidad Nacional Autónoma de México, Columbia University y los Colegios del Mundo Unido, entre otras. Ha sido ponente presentando proyectos y estrategias de captación de lluvia y otras ecotecnias en decenas de foros nacionales e internacionales, en instituciones y eventos como MTech 35, Creative Mornings, Make Sense Forum, Biennial of the Americas, el Senado de la República, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entre otros. Estamos en una ciudad que tiene un sistema de agua que es muy problemático y que se está topando con retos medioambientales muy fuertes, ¿no? Como que los acuíferos empiecen a estar contaminados o que empiecen a secarse incluso acuíferos y cosas así. Entonces el sistema convencional de manejo de agua, que es el que normalmente usamos y es como de donde viene y va a venir la mayoría del agua, empieza a fallar en ciertos contextos y en ciertos lugares. Nosotros queremos tener una herramienta para decir, ok, en estos tipos de situaciones tenemos algo para mitigar y mejorar la situación. Desde pequeño hasta terminar la universidad vivió en Nueva York. Sin embargo, tuvo 2 grandes estadías en México, tiempo que lo marcó tanto que optó por regresar a vivir a su tierra natal. Mi familia tiene muchas personas que trabajan en academia y en las artes. Mi mamá es pintora y mi papá es antropólogo. Entonces, pues cuando yo nací, mis primeros años de vida, mi papá estaba dando clases en la UAM, mi mamá estaba pintando, pues era como pues yo recuerdo esos primeros años, pues poquito, pero muy ameno. Y cuando yo tenía 5 años, le dieron un trabajo a mi papá en NYU, en la Universidad de Nueva York, y nos fuimos a vivir a Nueva York. Y entonces, de los 5 años en adelante, viví principalmente en Estados Unidos, regresando a México un poquito. Pero me crié como entre México y Estados Unidos, siempre como en estos ambientes bastante universitarios y también como de muchas artes plásticas. Y era, pues para mí muy amena. Yo disfruté mucho mi infancia, tanto en México como en Nueva York. Iba a una escuela pública y más o menos cerca de la casa y en realidad pues tenía bastante vida en la calle y pues una infancia muy linda, la verdad. Siempre me gustó mucho dibujar y las artes plásticas. Entonces desde chiquito hacía mucho dibujo y me gustaban mucho los animales de chiquito. De hecho yo desde muy chiquito más bien mi intención era ir para biólogo. Yo quería ser biólogo. Pero siempre tenía como muchos terrarios, tenía muchas mascotas, tenía muchos animales, criaba animales. O sea, la casa llegó a ser bastante zoológico cuando yo era chiquito. Vivíamos en un condominio como de la universidad, entonces había muchos niños y tenía como su parquecito en la calle ahí y pues ahí nos la vivíamos pues jugando también. Yo regresé a México, mi papá tuvo 2 años sabáticos mientras estuvimos viviendo allá. Uno de esos años lo pasamos en Tepoztlán, yo tenía 9, 10 años. Y ahí sí mi onda de los animales tuvo como para donde florecer muy cañón. Y luego tuvo un segundo sabático que coincidió con primer año de prepa, que lo hice aquí en la Ciudad de México, en el Colegio Madrid. Y yo creo que ese año además fue como muy fundamental para mi decisión después de regresarme ya permanentemente a vivir a México. Porque yo ya después de estudiar la carrera ya es cuando regresé a México. Me conecté muchísimo con México, que yo siempre desde chiquito la verdad es que siempre tuve muy fuerte como el cariño por México y siempre me sentí muy contento y a gusto acá. Pero ese año ya como un poquito más grande y como probando más las libertades y todo. Además era un momento en México donde pues a los 15 años te podías ir solitos un grupito de amigos a la playa y o sea, era como para mí muy libre yo siempre en México me sentí muy en casa, me sentí muy no sé, siempre me identifiqué mucho con muchas cosas acá y sentí que aquí podía vivir como muy libre y plenamente. Y ese año fue elemental, o sea, ese año fue un año que yo disfruté enormemente y me abrió como la cabeza a muchas como cosas y me hizo sentir muy fuerte que me sentía bien en México, que aquí sentía como mucho bienestar. Y eso se me quedó muy cañón. Ya me regresé a Estados Unidos y terminé la prepa, me fui a estudiar allá, estudié la carrera allá, pero ya a partir de ese momento, de alguna manera, siempre estaba maquilando un poco mi regreso a México y pensando en eso.
Su amor por México y su vocación socioambiental lo llevaron a involucrarse en el estudio y creación de soluciones para el desabasto de agua en la Ciudad de México. Al regresar, Enrique Lomnitz nos platica cómo empezó a desarrollar su sistema de captación de agua. Como estudiante de diseño industrial, se sintió atraído por diseñar productos que favorecieran los sectores más desfavorecidos de la sociedad, por lo que comenzó a idear lo que sería su tesis, con la que recibió honores, titulada Cosecha de lluvia y reciclaje de aguas grises para casas de autoconstrucción en la Ciudad de México. Diría que todo este proceso empezó a principios más o menos de cuando empecé a estudiar la carrera. Antes de eso, yo, a pesar de que me encantaban los animales y todas estas cosas, no tenía como mucha conciencia ecológica, ambientalista, realmente. Y en ese primer año de carrera que estaba yo así como absorbiendo muchas cosas, se me estaban abriendo como muchas ideas y mundos, y empecé como a conocer el tema del ambientalismo y me entró como una preocupación gigantesca de que la humanidad estaba yéndose por un precipicio, y yo tenía 18 años, ¿no? Y empecé a realmente considerar este problema del medio ambiente como un problema que a mí me angustiaba literalmente, ¿no? Personalmente, me tenía como muy alterado y a la vez como motivado un poquito porque sentía que era como una causa, ¿no? Que era algo a lo cual dedicarme. Y eso me llamó y me jaló mucho la atención. Entonces, desde que empecé a estudiar la carrera, de alguna manera u otra ya estaba como buscando salida de cómo hacer algo que tuviera que ver con eso, ¿no? Con sostenibilidad y medio ambiente. Y ese proceso, pues empecé a aprender, empecé a explorar ideas y empecé a buscar como cosas, ¿no? Yo estudié diseño industrial y el diseño industrial es mucho encontrar algún problema y tratar de darle solución. O sea, si lo quisieras reducir a su esencia. Y entonces, pues ya las cosas van convergiendo, ¿no? En la creatividad, en los procesos creativos. Estaba pensando en temas de medio ambiente, pero también tenía este deseo de regresar a México, esta como preocupación por México, interés. Entonces, esos dos intereses, pues estaba de alguna manera buscando cómo hacerlos coincidir. Y estaba yo estudiando con Renata Fenton, que es otra de las fundadoras de Isla Urbana. Estábamos en la misma generación ahí estudiando lo mismo y pues con perfiles muy parecidos. Ella también es de México, también que como que quería regresar a México. Entonces empezamos a pensar en este tema y emprendimos un proyecto que fue muy, muy bonito y muy interesante sobre sostenibilidad en la vivienda de bajos recursos en la Ciudad de México. Empezamos a subir a varias colonias de la zona de las faldas de la Jusco a entrevistar, ¿no? A la gente y a ver y a estar y a como tratar de permearnos mucho como con el contexto y ver a qué nos llevaba esa exploración. Y fue muy bonito, o sea, realmente fue un proceso increíble y empezamos a hacer relaciones con personas que vivían en estas colonias que nos iban como explicando más a fondo todas las dinámicas y todas las cosas que estaban pasando y empezamos a observar que la gente sacaba el tema del agua mucho, o sea, que el tema del agua se empezaba a volver como recurrente en nuestras entrevistas y entrevistábamos a 10 personas y 8 o 9 de ellas sacaban el tema del agua, ¿no? Que les faltaba agua, que les preocupaba el agua, que el agua les llegaba de mala calidad, o sea, nos contaban diferentes historias, pero como que sacando este tema. Y entonces pues también es como un hilito que empiezas a encontrar y empiezas como a ver a dónde te lleva. Entonces empezamos a preguntarle más a la gente sobre el agua y la gente se soltaba muchísimo. O sea, si ya nosotros sacábamos el tema, se volvió así como podemos pasarnos 2 horas hablando del tema y la historia del agua, cómo había sido el proceso de la colonia y cuando la carreaban con burros y ahora y cuando llegó la red, pero ahora les llega menos agua que antes, o sea, toda una serie de cosas. En 2009 probó el primer sistema de captación y separación de agua de lluvia en las zonas altas del Distrito Federal. 9 años después ha instalado alrededor de 8,000 sistemas en viviendas y escuelas, en su mayoría en todo el país. Empezamos a pensar en el tema de la captación de agua de lluvia porque, porque veíamos que la gente lo hacía, lo practicaba de maneras como muy rústicas, poniendo sus botecitos y como que veíamos que eso ya era como algo que existía, pero que nadie se había puesto a diseñar, ¿no? Que nada más era como, así como cayera, ¿no? Y también empezamos a interesarnos mucho porque como la gente nos hablaba del problema del agua, quisimos entender un poco más a grande escala qué pasaba con el agua y entonces empezamos a investigar la situación de agua de la Ciudad de México.
Y la situación de agua en la Ciudad de México es una cosa muy impresionante, o sea, es fascinante, es una historia, es una épica tremenda, ¿no? De una ciudad que empieza siendo un lago y que termina siendo una ciudad que se está quedando sin agua. Y toda esa historia y ese proceso nos como cautivó y empezamos a investigar y a estudiar y llegamos a la conclusión de que el problema del agua no era nada más un problema de las colonias que por falta de infraestructura no tenían agua. Empezamos a sentir que claramente este era un problema de sostenibilidad en general como súper vigente y enorme. Y empezamos a darle muchas vueltas y a pensar en el tema y captación de lluvia y reciclaje de aguas grises y el trabajo en estas colonias. Y a una de las personas que habíamos entrevistado en el proceso le propusimos poner un sistema de captación en su casa. De hecho, fue una propuesta de Renata. Y entonces juntamos un poquito de dinerito mínimo y pusimos un primer sistema de captación. Lo pusimos realmente, o sea, todavía no estábamos pensando que nos íbamos necesariamente a dedicar a esto, ¿no? Ni mucho menos, pero como que queríamos ver si toda esta idea era algo que sí aterrizaba y sí aterrizó. En ese caso fue un caso muy exitoso. Es una familia que sigue 10 años después captando agua de lluvia y que además mejoró su situación de agua de una manera como muy, muy sustancial, innegable, ¿no? O sea, pasaron de siempre tener problemas del agua a tener un montón de agua, una abundancia de agua, no todo el año, pero una muy buena cantidad del año. Hemos trabajado en la Ciudad de México, hemos trabajado en toda la Ciudad de México, pero Tlalpan y Xochimilco desde el principio han sido como nuestras zonas principales. El proyecto nació en Tlalpan, el primer sistema de captación fue en el Ajusco Medio y vivimos ahí después muchos años, ¿no? Y ahí nació el proyecto y ahí es un lugar donde el proyecto tiene muchísimo sentido, ¿no? Por una serie de razones. Pero también hemos trabajado mucho en la Sierra Huichol, en la Sierra Mazateca, hemos trabajado en como 16, 18 estados del país. Trabajamos en comunidades que tienen problemas de agua que se pueden mejorar con la captación de agua de lluvia. Y esos son varios, ¿no? Y son diferentes. Lo principal, obviamente, pues es lugares donde la gente no tiene agua, ¿no? Donde no tiene conexión a la red, donde están con pipas o acarreando el agua, pero también incluye lugares que sí tienen conexión a la red, pero es muy intermitente y es muy malo el servicio. Y también incluye lugares donde sí tienen agua a la red, con o sin el tandeo, pero que tienen mala calidad de agua, porque también eso es otro de los problemas enormes que tenemos en la Ciudad de México con el agua, ¿no? El oriente de la Ciudad de México ya se contaminó mucho el acuífero. Entonces el agua que sale de los pozos es un agua que ya realmente está contaminada mucho más allá de lo que se debería de usar para usos humanos, por mucho, ¿no? Y entonces ahí también puede tener sentido pensar en cosechar agua de lluvia para tener una fuente de agua un poco más controlada y controlable. El sistema que crearon en Isla Urbana está compuesto por tubos PVC que transportan el agua de lluvia desde el techo hacia un sistema de filtrado y desinfección compuesto por un tlaloque o separador de primeras lluvias y otros filtros para finalmente almacenar el agua en una cisterna. Con este sistema se puede llegar a almacenar el agua hasta para 8 meses de uso. De acuerdo a la encuesta Intercensal 2015 del INEGI, 3.8 millones de personas no contaban con acceso al agua dentro de sus viviendas. Las personas que viven este problema pagan hasta 180 pesos por metro cúbico de agua, mientras en la red de agua cuesta 7 pesos. El problema fundamental todavía no lo hemos podido atender. Y el problema fundamental es que sacamos mucha más agua del acuífero de la que recarga, ¿no? Entonces, al final, ese es nuestro problema. O sea, es una cuenta de banco de la cual sacamos mucho más de lo que le metemos y entonces pues eso empieza eventualmente a llegar a un punto de quiebre. Y ahorita estamos acercándonos mucho a ese punto porque somos cada vez más personas demandando cada vez más agua de una fuente de agua que cada vez está más reducida y más estresada de por sí. Entonces, es una situación que tiende a empeorar y que seguirá tendiendo a empeorar. El problema del agua, en efecto, es un problema que nos concierne a todas, ¿no? No es un problema de la gente en Iztapalapa o en Tlalpan que no tiene agua. Este es un problema que de hecho nos amenaza a todos. Y de hecho, si Iztapalapa se queda sin agua, créeme que en ese momento sí va a afectar al poniente de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, todos tenemos un papel que jugar en hacer que esto se vuelva viable, ¿no? Empieza realmente pues, con un uso responsable del agua.
está muy dicho, pero es verdad, ¿no? Estamos en una ciudad donde el consumo promedio de agua por persona es muy alto. Tenemos que empezar a reducir el uso de agua, pero también empezar a agarrar hábitos más de reciclaje de agua. Cosas como captar agua de lluvia, pues son cosas que podemos hacer. En la mayoría de los contextos en la Ciudad de México, de alguna forma u otra, podemos hacer cosas como captar agua de lluvia, reciclar nuestras aguas, y que eso se empiece a volver algo que ya se empieza a integrar a nuestra concepción de, pues, esto es lo que nos toca, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos a corto, mediano y largo plazo? A corto plazo, ahorita estamos ejecutando unos proyectos que son bastante retadores, o sea, son proyectos bastante grandes en corto tiempo. Entonces, nuestro reto ahorita a corto plazo es desarrollar la capacidad de poder hacer proyectos un poco más grandes rápidamente, ¿no? Eso es algo que ahorita estamos trabajando mucho, y estamos también trabajando a corto plazo en tener muy bien identificadas todas las colonias de la Ciudad de México donde hay problemas. A mediano plazo queremos que se empiecen a armar programas de captación de agua de lluvia para la Ciudad de México que estén bien diseñados para atender todas estas zonas, ¿no? Entonces, a mediano plazo nos gustaría poder empezar a estar llevando este proyecto de captación de agua de lluvia a una mayor escala, que pueda realmente estar muy atinadamente poniendo sistemas de captación donde van a ayudar. Y a largo plazo, pues nos gustaría trabajar hacia la construcción de un modelo nuevo de agua en la Ciudad de México. La captación de agua de lluvia es un pedacito de un rompecabezas muy grande, ¿no? Y el problema de agua en la Ciudad de México va a requerir muchas cosas trabajando juntas y mucha creatividad y mucho trabajo. Y a largo plazo, yo creo que el sueño, pues sí, es poder participar en que la Ciudad de México ya en unas cuantas décadas pueda realmente sentirse que ya empezó a cambiar el rumbo, que ya cambió el rumbo en cuanto a su manejo del agua, hacia una cosa mucho más vertida a la sostenibilidad y a la equidad. Isla Urbana está compuesto por un equipo multidisciplinario de jóvenes de distintas nacionalidades. El espíritu social, ecológico y tecnológico que los distingue ha sido reconocido a nivel internacional. En 2013, Lomnitz recibió la distinción MTech 35 a innovadores menores de 35 años, con la cual forma parte de una lista de jóvenes como Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Jack Dorsey, creadores de Facebook, Google y Twitter respectivamente, que también la recibieron. Tenemos 3 diseñadores industriales, pero tenemos arquitectos, ingenieros, antropólogos, comunicólogos, trabajadores sociales, urbanistas. Tenemos como una variedad de personas, y todas y todos contribuyen al proyecto como desde sus diferentes como áreas y campos. Y la parte de diseño es muy bonita, ¿no? Porque es como la parte de diseñar como los componentes y también de diseñar como mucho de las intervenciones. Pero realmente lo que hace que funcione mucho el proyecto es que se está abordando el problema como con conciencia de todos estos ejes. Estás introduciendo una práctica nueva a la población. No es como nada más meter agua de otra fuente al mismo tubo que le llega a la casa y la casa no se entera. Estás dándole una herramienta a la familia para que esa familia se pueda abastecer de agua. Es una transferencia. Es no solo darte la herramienta, sino trabajar contigo para que esa herramienta la sepas usar completamente. Un sistema de captación de agua de lluvia, pues es eso, es una herramienta, no produce agua. Lo que hace es te ayuda a ti a agarrar el agua que hay en tu lugar. Quien usa bien la herramienta le puede sacar un montón de beneficios realmente. Si tú sabes usar bien tu sistema de captación, puedes tener agua de calidad 100% para beber, ¿no? Entonces es una herramienta que te doy, y que tú con esa herramienta puedes hacer muchas cosas. Pero eso depende de que tú lo apropies, lo aprendas a usar, lo integres a tu vida. Y eso es un trabajo que ya no es de ingeniería ni de diseño industrial. Ese es un trabajo social, fundamentalmente, educativo incluso, ¿no? Es un trabajo que tiene que ver con mil cosas que son sociales. Y es como el software, ¿no? Porque puedes poner todos los sistemas de captación de lluvia que quieras y que no sirvan para nada si la gente no los usa, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido como mucho de lo que ha hecho que el proyecto sea como tan sorprendente y que funcione tan bien en muchos sentidos, ¿no? Que somos un equipo de personas que desde un montón de diferentes lentes y de formaciones y de maneras de pensar están analizando la situación y el tema y diciendo, ¿sabes qué? Aquí hay un problema, acá hay una oportunidad, y así y como intercalando todo. El reconocimiento que nos dio MIT atiende como a toda la estrategia del proyecto Isla Urbana.
No es un reconocimiento por una tecnología específica, sino por la integración de una tecnología con un entendimiento de un contexto y de una problemática completa y de cómo está proponiendo ir abordando un problema que de verdad cuando empiezas a ver el problema de agua en la Ciudad de México parecería ser un problema que es como infranqueable, que ni siquiera sabes por dónde empezar, ¿no? Entonces ese reconocimiento pues fue muy bonito y fue útil porque a veces en México recibir un reconocimiento de ese estilo te ayuda bastante a que te tomen en serio un poquito más desde otros lugares. El proyecto de hecho ha sido bastante ampliamente reconocido y ahorita hay varias personas internacionalmente que lo están observando porque si logramos hacer esto en la Ciudad de México, esto va a ser aplicable a muchas ciudades del mundo y de Latinoamérica en especial. En un futuro no muy lejano y con el apoyo necesario, el programa creado por Lomnitz y compañía podría proveer el 50% del suministro de agua de toda la Ciudad de México. Le agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano destacado. Secretaría de Educación Pública.